para traer un mensaje más de la palabra del Señor para el mundo entero. Y sabemos perfectamente que Dios escucha nuestras oraciones cuando le pedimos. Así de esta manera, pues, sabiendo que Él nos escuchará, estoy hablando ahora y pidiendo la dirección de Dios para que nos encamine hacia su presencia y hacia su bien de su palabra. Así pues, estoy ahora mismo saludándoles en el nombre del Señor Jesucristo para todos ustedes, donde quiera que se encuentren, en cualquier país del mundo o en cualquier lugar, por muy remoto que sea, donde esta palabra pueda llegar en el español. Así pues, considerando y conociendo que el Señor es maravilloso y que está con nosotros y que nos bendice y que nos guarda y que nos cubre con su sangre preciosa y su Santo Espíritu, sabemos perfectamente que la palabra es de Él y por lo tanto consideramos que somos vasos para su honra y para su gloria y que Él nos usa como tal cosa. Así pues, bendiciones a todos y entramos en el mensaje de la palabra del Señor, bendiciéndonos unos a otros en el santo y sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así, amados amigos, vamos a estar hablando acerca de lo que es el libro de Marcos. Tenía yo una prédica que ustedes la pueden bajar del internet de hace unos 3 días, de cuando estoy hablando acerca de la venida del Señor. Pero en la calle es muy difícil enumerar los eventos en la Biblia, por cuanto el aire no nos deja mirar la escritura, nos tira las páginas y pues también el viento muchas veces es recio y tenemos que soportar ese gran viento en nuestras gargantas y todo. Es por eso pues que voy a dar el mensaje en Marcos, en el capítulo 13, en el verso. Vamos a estar viendo diferentes versos de la Escritura. Así, amados amigos, hemos estado mirando las señales del fin. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿Ves todos estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Y es lo mismo que nosotros estamos ahora, con todo respeto, preguntándole al Señor, como le preguntaron los discípulos: Señor, dinos cuándo serán estas cosas. Pero estas cosas se refiere a nosotros, lo tocante a la venida del Señor Jesucristo en las nubes. Son señales para nosotros hoy en día. Recordemos que los discípulos tenían inquietud. Ellos estaban pensando qué iba a pasar con ellos y con su templo. Y es cuando el Señor mismo se encamina con la mirada hacia el templo, está a cierta distancia, y Él mira el templo y dice: no quedará piedra sobre piedra y será derribado. Porque los hombres, por eso llevaron al Señor Jesucristo a la cruz, porque los sacerdotes dijeron: van a derribar nuestro templo y van a someternos los romanos. Por eso permitieron que el Señor Jesucristo fuera a la cruz, porque el Señor Jesucristo era para ellos un estorbo, una persona que estaba inquietando sus espíritus de ellos y que les iba a traer problemas. Entonces todos acordaron, junto con Caifás, los sacerdotes levitas, de llevar a la cruz al Señor y por ende sacar de la cárcel a Barrabás, aquel hombre que era sedicioso, aquel hombre que era
prácticamente un guerrillero, o un vago, por decir así, en aquellos entonces. Entonces, es por eso pues, que tanto era el fanatismo religioso, tanto era la preocupación por el templo y por su nación, que eso fue lo que les vino a todos ellos. Y el Señor, mirando con tristeza, miró el templo, y el Señor mismo se compungió de su espíritu y lloró, porque miró que los seres humanos ciertamente son religiosos, pero una religiosidad vacía, una religiosidad de letras, pero muerto. Es por eso pues que el autor de la vida estaba con ellos, y ellos menospreciaron al autor de la vida y se enfrentaron a él en una gran lucha hasta la muerte de cruz. Es por eso pues que los discípulos se preocupan y dicen: Señor, ¿qué va a pasar? Y ellos también están en la misma emoción y en parte en el mismo pensamiento de los sacerdotes, porque recordemos que ellos eran allegados a la religión por cuanto en ella nacieron. Es por eso pues que ellos preguntan: ¿qué señal habrá de tu venida o qué señal habrá de todas estas cosas? Porque el Señor anunciaba su ida y anunciaba su venida. Cuando vamos a San Juan 14:3, que era lo que yo citaba hace 3 días atrás, citaba las palabras del Señor Jesucristo, no de cualquier hombre terrenal, sino del Señor Jesucristo. Cuando Él dijo: voy y vengo. Dice, fíjese bien, el 14 de San Juan, del 1 al 3 le voy a leer. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho antes. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y eso estoy pasándome al versículo 6 y voy a tomar por último el número 7. Si me conocieseis, también a mi Padre conocerías, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Bueno, recordemos que cada uno de ellos tenía una pregunta. También Felipe tiene otra pregunta. Felipe dice: muéstranos al Padre. Y nos basta. Capítulo 8. Que diga, verso 8, perdón. Entonces, como podemos ver, los tiempos son similares al tiempo de cuando se fue el Señor, cuando estuvo con los discípulos aquí en la tierra. Siempre habían preguntas para responder. Pero en este caso, el Señor estaba en la tierra y caminaba con sus discípulos. Pero ellos estaban inquietos porque ellos miraban el afán de los religiosos, cómo perseguían al Señor y cómo les estorbaba como para quitarlo de en medio. Es por eso pues que si yo lo aplico a la palabra de hoy y a la vida viviente del hoy, podemos mirar una cosa: que el Señor Jesucristo viene en las nubes y no tarda. Hemos estado hablando de perigeos, hemos estado hablando de lunas rojas, de sangre, de soles, de eclipses, de todo lo que está pasando a nivel mundial, señales en la tierra, en los cielos primeramente,
y señales en el fondo de los mares y señales por todas partes. Entonces, pues, esto nos está indicando que algo grande y sorprendente va a pasar sobre todas las naciones del mundo. Cuando el Señor venga en las nubes, el Señor mismo con voz de trompeta y con arcángel de Dios, de los 4 puntos de la tierra, levantará su iglesia. Es por eso que nosotros somos una piedra en el zapato en el anticristo. El anticristo está deseando que nosotros ya no vayamos para él establecer su reino. Y van a ser ficticias apariciones de un rapto de mentiras, para que los verdaderos cristianos, fundamentados en la palabra, como que para tambalearlo de la fe, para hacerles pensar que el rapto ya se realizó y que no se fueron. El diablo es un mentiroso, padre de mentiras. Es por eso pues que él aprovechará la ocasión para hacer acrobacias en el cielo, por decir así. Va a poner el blue beam, va a poner sistemas de alta tecnología disfrazados de un rapto de la iglesia. Pero dice la palabra de Dios que los que estamos bajo el fundamento de Cristo, nadie nos puede mover, porque a la voz del Espíritu Santo nosotros vamos a activar. No es en base a la carne, no es en base a espíritus mentirosos y no es en base al hombre mismo, ni a las ocasiones, sino al mover de Dios en su espíritu. El Señor Jesucristo, Dios mismo hablando por todos los profetas, habló acerca del advenimiento del Señor Jesucristo y también habló el mismo Señor Jesucristo que Él dijo, voy y vengo pues. Basado en estas palabras, es por eso que ahora traigo el tema señales del fin. Y basado en este trabajo de la palabra de Dios, miramos que los eventos y las ocasiones que se están dando en el mundo entero, estamos comprendiendo que estamos en la recta final. Falta este perigeo del 5 de junio. Cuando yo hice toda la traslación de lo que es el mundo de hoy con el mundo del ayer, basado en los croquis y análisis de números, encontramos pues, cuando vamos también a las fiestas judías, todo eso enlaza, porque yo dije en una ocasión que el Señor Jesucristo, Él cumplió la Pascua con su propia vida, cuando fue a la cruz, porque la simbología era los machos cabríos, destazar los machitos cabríos, y aquella sangre la rociaban, y aquella sangre cubría los pecados, los tapaba. Pero con su sangre del Señor Jesucristo ya no hubo tal cosa de tapar. Ya lo que pasó fue quitar para siempre el pecado en la humanidad, siempre y cuando la persona acepte al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. De otra manera, no es efectivo tal cosa. Es como cuando voy a hacer una creación de un pensamiento. Como cuando usted aplica para un permiso de trabajo. Usted tiene que llenar la solicitud, usted tiene que ver si se lo van a dar. Y si aquella aplicación aplica en cualquier término de lo que se esté llevando. Por ejemplo, hay países que tienen desastres y por tal razón le dan estos documentos a una persona en base a protocolos que los países han hecho. Yo casi sí he ayudado en ciertas ocasiones en estos asuntos de llenar papelería y todo eso, pero no quiere decir que yo sepa lo suficiente. Yo no soy abogado, pero sí trabajé con abogados.
y en algunas ocasiones me han llamado a cooperar con las organizaciones para ayudarles y he ido. Entonces, por esta razón les digo esto. Se llenan las aplicaciones y ahí ya depende si el gobierno mira en dar el ok a esa aplicación. Luego sigue el proceso, va siguiendo el proceso para llegar a una residencia. Luego sigue el otro proceso para llegar a una ciudadanía. Entonces, es el mismo proceso que hay en la palabra de Dios tocante a la vida en Cristo Jesús. Si aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, en ese mismo momento, la presencia de Dios sella a favor nuestro. Pero ahora hay que caminar en esa palabra, hay que caminar en esa obediencia, hay que llenar todas estas aplicaciones de obediencia de Dios para llegar a mantenerse en una residencia espiritual y una residencia en el cielo. Pero cuando dice la palabra de Dios que nuestra ciudadanía, dice, está en el cielo. Entonces, ¿a dónde vamos a agarrar la ciudadanía? Desde aquí hasta allá, aplicando, viviendo la palabra de Dios. Entonces, como usted puede ver, las leyes terrenales son aplicables y falta ver si le dan el documento. Y en Cristo Jesús, si usted viene con un corazón sincero, usted inmediatamente, el Señor le da el ok. Pero si usted viene pesadamente, si usted viene egoístamente contra su propia alma, si usted viene creyendo que Dios lo va a recibir, así como es de embustero, no lo va a lograr. Porque Dios conoce los pensamientos de los hombres y Él no se fiaba de ellos, dice, cuando Él estaba en la tierra. Entonces, si Él nos conoce quiénes somos, porque Él es nuestro creador, lógico que Él va a mirar que no somos sinceros. Por lo tanto, el permiso de trabajo cae para abajo. El permiso de trabajo humano. Pero el permiso del cielo, de la ciudadanía del cielo, cayó para abajo. ¿Por qué? Porque no llenó los requisitos de lealtad, de fidelidad, de sinceridad, sino que fue rebelde y fue soberbio. Entonces, eso es basado así. Ahora, cuando el Señor mismo nos está invitando y nos está diciendo, voy pues y vengo. O sea, va primero al cielo a preparar los lugares allá y luego va a regresar por su iglesia. Y como les dije antes, el Señor Jesucristo, al diablo le estorbaba al Señor Jesucristo en aquella época. Porque recordemos, hacía milagros, hacía maravillas. Cuando un sacerdote hizo una maravilla, nunca. Y eso que se decían ser sacerdotes de Dios, sacerdotes de la ley. Pero Dios quiso que así fuera en Cristo Jesús, porque Él es el creador. Él puede hacer maravillas. Ahora bien, entrando en lo que estoy hablando ahora, de que dijeron los discípulos, ¿cuándo serán estas maravillas? Bueno, estas maravillas ya no las miraron ellos. Estas maravillas son para nosotros ahora. Ya casi, veamos, del año 33 que estaba el Señor Jesucristo, han pasado 1967 años y ahora agréguele 20 más de lo que estamos en el 2020. Así pues, es para nosotros estas maravillas de la venida del Señor Jesucristo en las nubes. Él vendrá y recogerá a su pueblo, pero es su pueblo. Gentes se llaman cristianos y de religiones que no son verdaderas, que son falsas y que son idólatras y que hacen todo tipo de pecado y que no son, no es la iglesia de Cristo. Porque si son religiones falsas, su rey o su Dios es Satanás. Un muñeco no puede ser Dios. Si empezamos por ahí, está derrumbado todo. Así pues, a la verdadera iglesia de Cristo Dios viene a buscar.
no viene a buscar a cualquier persona. Millones de